Mis adorados y queridos corazones, tengan todos ustedes muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo el país y el lugar donde tú te encuentres. Para mí, aquí en Perú, es buenas tardes. Lo primero que te voy a preguntar, mi corazón precioso, es ¿cómo estás? Una vez más. Por favor, yo espero que ahora estés haciendo las cosas correctas y que valgan la pena el mensaje que nos ha dejado nuestro Padre Celestial. Cuando dijo, tienes que despertar, tienes que hacer las cosas bien, pero tienes que hacerlo hoy, porque mañana puede ser demasiado tarde. Y es por eso que yo me he preocupado y me he motivado en compartir los evangelios apócrifos, para reflexionar, para rectificar y para que hagamos las cosas bien, mis corazones. Por eso estoy aquí. Voy a avanzar con lo que dejé más antes en la anterior charla, mi amor. De repente no me he quedado ahí, pero vamos a empezar desde ahí. Habían sido las espinas cuando trató de conciliar su búsqueda espiritual con ambiciones mundanas y finalmente, por gracia, se había convertido en tierra buena, cuando aprendía a recibir las enseñanzas con la simplicidad de un niño y la determinación de un verdadero buscador. Y es entonces cuando llegamos al 10º Legión, una de las declaraciones más enigmáticas de todo el Evangelio apócrifo. Dijo nuestro amado Maestro Jesús: he arrojado fuego sobre el mundo y ved que lo mantengo hasta que arda. ¿Qué fuego? No el fuego de la destrucción, por favor, sino el fuego de la conciencia despierta, el fuego que consume toda ilusión de separación, el fuego que transforma la paja de la personalidad falsa en el oro puro de la identidad divina. Jesús no vino a traer paz en el sentido de comodidad o complacencia. Vino a traer el fuego separado que despierta a las almas dormidas, que las obliga a despertar, a enfrentar la verdad sobre su naturaleza divina. Ancarión había sentido ese fuego, había ardido durante años con la intensidad de la transformación, mientras todas sus ideas falsas sobre sí mismo se desintegraban en las llamas del autoconocimiento. Es un fuego que no lastima, solía decir, pero tampoco te deja en paz, hasta que no queda nada falso en ti. Pausa contemplativa en este momento, querido buscador, mientras tú, hijo mío, vas buscando y escuchas estas palabras secretas que han permanecido ocultas por tantísimos años. Vamos a decir, 2 milenios, tal vez tú puedas sentir por primera vez el primer chispazo de este fuego sagrado. Tal vez algo en tu interior se está agitando, se está despertando, no lo sé. Se está recordando de algo que creías haber perdido para siempre. Ese algo, mi corazón, eres tú. El tú real de tu eterno. El tú que nunca nació y que nunca puede morir. Pero esto es solo el comienzo. Tienes que practicar todo esto, estas primeras 10 enseñanzas, porque debes entender que son la puerta de entrada a un misterio tan vasto que ahora va a transformar por completo cada aspecto de tu comprensión sobre la vida y la muerte. Dios y tu propia identidad
Vamos a hablar ahora, oscuridad, porque nuestro amado Jesús declaró que el reino de los cielos no es un lugar al que vas después de morir, sino un estado de conciencia que puedes experimentar aquí y ahora. ¿Y por qué esta revelación fue tan peligrosa a mi corazón, que tuvo que ser enterrada en el desierto durante 16 siglos? La verdad ahora te está esperando. Es por eso que he preferido yo terminar estas charlas antes de seguir con otras cosas. Lo más importante es que tú despiertes y te des cuenta. El reino que perdimos de vista, la logia 2038, el tesoro interior, era cerca del mediodía cuando Arcariano creo que es, ¿no? Hacía la gran roca que sobresalía como un dedo, señalando allí en la sombra de esa formación milenaria. Había experimentado por primera vez su visión del reino. Había sido hace más de 20 años, pero lo recordaba como si hubiera sucedido ayer. Había estado ayunando durante días, murmuró para sí mismo, mientras acariciaba la superficie rugosa de la roca, rodando en el cielo, que me mostraba alguna señal de su presencia. Estaba desesperado, vacío, convencido de que Dios lo había abandonado. Entonces, en ese momento de rendición total, fue cuando dejó de buscar y simplemente sucedió. No vino como una luz externa o una voz del cielo. Simplemente vino como un reconocimiento súbito de lo que había estado buscando desesperadamente en todas partes. Ya estaba allí, siempre había estado ahí. En ese momento él comprendió las palabras del maestro. El reino está dentro de vosotros y fuera de vosotros, no como una promesa futura, sino como una realidad presente que ya había estado pasando por alto. ¿Has tenido alguna vez esa experiencia, mi corazón? ¿Has buscado frenéticamente algo por todas partes, por toda la casa, para descubrir que lo tenías en la mano todo el tiempo? ¿O has buscado tus lentes mientras los llevabas puestos? Así es exactamente nuestra relación con el reino de los cielos. Nuestro amado Jesús sabía esto. Por eso, en el 20º Legión, nos da una de las parábolas más hermosas del Evangelio apócrifo. Dijeron los discípulos a Jesús: dinos, ¿a qué se parece el reino de los cielos? Díjoles Jesús: se parece a un grano de mostaza, que es ciertamente la más antigua de todas las semillas, pero cuando cae en tierra de labor, hace brotar un tallo y se convierte en cobijo para los pájaros del cielo. La más antigua de todas las semillas. ¿Sabes por qué Jesús eligió esa imagen? Porque el reino no llega como una experiencia dramática y abrumadora que transforma la vida de un día para otro. Llega como la semilla más pequeña en momento de presencia para un instante de paz inexplicable. Un segundo de claridad absoluta, tan pequeño que podrías pasarlo por alto completamente. Pero cuando esa semilla encuentra la tierra fértil de tu corazón abierto, crece hasta convertirse en algo tan vasto que puede dar refugio a todos los aspectos de tu ser. Arcarión recordaba perfectamente su primera semilla de mostaza. Había sido durante la oración matutina, un día como cualquier otro. De repente, por un instante, que no pudo haber durado más de unos segundos, desapareció por completo el sentido de separación entre él y todo lo que lo rodeaba. No había más Arcarión orando y Dios escuchando. Solo había una presencia pura, una conciencia unificada que abrazaba todo.
las rocas del cielo, el aire que respiraba, los pensamientos que surgían y desaparecían. Al principio pensé que había sido mi imaginación. Recordaba cómo una sonrisa era demasiado simple, demasiado ordinario para hacerlo divino. Pero esa semilla había sido plantada y con el tiempo creció hasta transformar completamente mi comprensión de quién era y qué era posible para un ser humano. En el bien lógico, Jesús profundiza en esta comprensión. Dijo: Marijama, Jesús, ¿a qué se parecen tus discípulos? Él respondió: se parecen a unos muchachos que se han acomodado en una parcela ajena. Cuando se presenten los dueños del terreno, les dirán: devolvednos nuestra finca. Ellos se sienten desnudos en su presencia al tener que dejarla y devolverla. ¿A qué se refiere con esta extraña parábola? La parcela ajena es todo aquello con lo que te has identificado. Por favor, entiéndelo. Pero no eres realmente. Tu trabajo, tu estatus social, tus roles familiares, incluso tus ideas sobre ti mismo. Todas esas son propiedades temporales que inevitablemente tendrás que devolver. ¿Lo comprendes? Los verdaderos dueños son las circunstancias de la vida, el tiempo, la muerte, todo aquello que eventualmente reclamará lo que nunca fue realmente tuyo. Pero Jesús no se detiene en la parábola, continúa con instrucciones precisas. Por eso os digo, si el dueño de la casa se entera de que va a venir el ladrón, se pondrá a vigilar antes de que llegue y no permitirá que éste penetre en la casa de su propiedad y se lleve su ar. El ladrón es todo aquello que puede robarte la conciencia del reino, las preocupaciones, las distracciones, la identificación con lo temporal y lo falso. Así pues, vosotros estad siempre alerta ante el mundo, ceñid vuestros lomos con fortaleza, para que los ladrones encuentren cerrado el paso. Hasta vosotros estad alerta. No significa vivir con tensión o paranoia, significa mantenerse esa presencia consciente que reconoce lo que eres realmente y que no se deja robar por las circunstancias externas. Arcadión aprendió esta vigilancia a través de los años de práctica. Al principio le parecía imposible mantener esa presencia despierta en medio de las actividades cotidianas, pero gradualmente, como quien desarrolla un músculo, había fortalecido su capacidad de permanecer centrado en su verdadera identidad, sin importar lo que sucediera a su alrededor. No era que me volviera indiferente a la vida, reflexionaba. Al contrario, me volví más sensible, más presente, más capaz de responder desde la claridad en lugar de reaccionar desde la confusión. Y entonces llegamos a una de las enseñanzas más revolucionarias de todo el Evangelio. El 12º logión. Jesús vio unas criaturas que estaban siendo amamantadas. Sí, y dijo a sus discípulos: estas criaturas a las que están dando el pecho se parece a quienes entran en el reino. Ellos le dijeron: ¿podremos nosotros, haciéndonos pequeños, entrar en el reino? Los discípulos han captado algo muy importante, pero aún no entienden completamente. Creen que hacerse pequeño se refiere a algún tipo de humildad externa o práctica de humildad. Pero la respuesta de Jesús los llevará mucho más profundo. Jesús les dijo: cuando seáis capaces de hacer las dos cosas, y una de configurar lo interior con lo exterior, y lo exterior con lo interior, y lo de arriba con lo de abajo, y de reducir a la unidad lo masculino y lo femenino, de manera que el macho deje de ser macho y la hembra deje de ser hembra, cuando hagáis ojos de un solo ojo y una mano en lugar de una mano y un pie en lugar de un pie y una imagen,
en lugar de una imagen, entonces podréis entrar al reino. Comprende la profundidad de lo que nuestro amado Maestro Jesús nos está revelando, mis corazones. Nos está hablando de convertirte en un bebé físicamente. No está hablando de convertirte en un bebé físicamente. Está describiendo un estado de conciencia donde todas las dualidades que normalmente experimentamos todos se unifican en una sola presencia consciente, interior y exterior. Ya no hay diferencia entre tu mundo interno de pensamientos y emociones y el mundo externo de objetos y eventos. Todo surge y desaparece en la misma conciencia, para arriba y para abajo. Ya no hay separación entre lo divino y lo humano, entre el cielo y la tierra. Reconoces que todo es una sola realidad, manifestándose en infinitas formas, masculino y femenino. Las polaridades de tu psique activo y receptivo, el yang y el yin, penetrante y receptivo, se armonizan en un equilibrio perfecto. Cuando hagáis ojos de un solo ojo, en lugar de la visión dual que ve sujeto y objeto, observador y observado, desarrollas la visión única de la conciencia que se reconoce a sí misma de todo lo que percibe Arcarión. Vivido momentos de esta unificación. Al principio llegaban como destellos fugaces durante la meditación profunda, pero con el tiempo había aprendido a reconocerse ese estado como su condición natural, siempre disponible. Cuando dejaba de resistirse a él, no era algo que tenía que crear o alcanzar, había comprendido. Era algo que tenía que dejar de oscurecer en el Bieser Legión. Creo que es 13ª Legión. Jesús nos da una perspectiva diferente sobre la singularidad de esta realización. Dijo nuestro amado Maestro: yo os escogeré uno entre 1000 y 2 entre 10.000, y resultará que ellos quedarán como uno solo. Esto podría sonar elitista o exclusivo, pero no lo es. Jesús no está diciendo que solo unos pocos elegidos pueden despertar. Está reconociendo que pocos elegirán despertar, porque requiere una honestidad radical y un compromiso que la mayoría no está dispuesto a asumir. Pues los muchos se convierten en uno, porque cuando despiertas a tu verdadera naturaleza, reconoces que la misma conciencia que eres tú es la conciencia que es todos los demás. La multiplicidad aparente se revela como una unidad fundamental. En el 14ª Legión, los discípulos hacen una pregunta práctica que tal vez tú también te estés haciendo. Dijeron sus discípulos: instrúyenos acerca del lugar donde moras, pues sentimos la necesidad de indagarlo. ¿Dónde habita la conciencia crística? ¿Dónde podemos encontrar esa presencia divina? Y Jesús responde con palabras que van directo al corazón del misterio. Díjoles: el que tenga oídos que escuche. En el interior de un hombre de luz hay siempre luz, y él ilumina todo el universo. Sin su luz reinan las tinieblas. En el interior de un hombre, la luz hay siempre luz. ¿Qué es un hombre de luz? Es alguien que ha reconocido que su naturaleza esencial es la conciencia pura, la presencia despierta que ilumina toda experiencia, y él ilumina todo el universo. Cuando despiertas a la luz que eres, no solo transformas tu experiencia personal, te conviertes en un faro de conciencia que eleva la vibración de todo lo que te rodea. Pues Arcariano esto directamente lo había notado
que cuando permanecía establecido en esa presencia luminosa, las personas que lo rodeaban también parecían despertar a algo más profundo en sí mismos. No tenía que predicar o enseñar, su mera presencia invitaba a otros a recordar su propia luz interior. Es como una vela que enciende otras velas, solía decir él. No pierde nada de su propia luz, pero multiplica la iluminación infinitamente. En la 15ª Legión nos da una de las enseñanzas más hermosas sobre la compasión auténtica. Dijo Jesús: ama a tu hermano como a tu alma, cuídalo como la pupila de tu ojo, como a tu alma, no como a ti mismo en el sentido egoico, sino como a tu alma, como a esa dimensión esencial tuya que es una con la dimensión esencial de todos los demás, como la pupila de tu ojo. La pupila es la abertura a través del cual entra la luz. Sin ella no podrías ver. Tu hermano es la abertura a través de la cual la luz de tu propia conciencia se revela a sí misma. ¡Wow! Esto está muy hermoso, mis amores. En el 16º Legión, Jesús aborda uno de los obstáculos más comunes en el camino espiritual. Dijo Jesús: la paja en el ojo de tu hermano, sí que la ves, ¿verdad? Pero la viga en el tuyo propio, no la ves. ¿Por qué? Cuando hayas sacado la viga de tu ojo, entonces verás de quitar la paja del ojo de tu hermano. Es tan fácil ver los defectos en otros, sus inconsistencias, sus cegueras espirituales. Y es mucho más difícil reconocer nuestras propias proyecciones, nuestros propios puntos ciegos. Arcarión había pasado años señalando las faltas de otros monjes, criticando mentalmente su falta de devoción o su comprensión superficial de las escrituras, hasta que se dio cuenta de que todo lo que criticaba en otros era simplemente un reflejo de algo que no había reconocido en sí mismo. Cuando dejé de juzgar a otros, recordé mi visión. Se volvió cristalina. Pude ver con compasión tanto mis propias limitaciones como las limitaciones de los demás. Y desde esa claridad pude ofrecer ayuda genuina en lugar de crítica disfrazada. Qué interesante, mis amores. Hagamos caso de todo esto, por favor. En el 17º Legión, Jesús nos da una instrucción que sacudirá las bases de tu comprensión sobre la práctica espiritual. Si no os abstenéis del mundo, no encontraréis el reino. Si no hacéis del sábado, no veréis al Padre. Abstenerse del mundo significa que tienes que convertirte en monje o ermitaño para despertar espiritualmente. No significa abstenerse de la interpretación del mundo, que te mantiene en la ilusión de separación. Significa dejar de relacionarte con la vida desde el miedo, la carencia, el juicio y la resistencia. Hacer del sábado a sábado significa reconocer que cada momento es sagrado y que cada instante es una oportunidad para descansar en tu verdadera naturaleza, libre de compulsiones de hacer lograr o convertirte en algo diferente de lo que ya eres. En el 18º Legión nos muestra el corazón compasivo de Jesús. Dijo Jesús: yo estuve en medio del mundo y me manifesté a ellos en carne. Les hallé a todos ebrios y no encontré entre ellos uno siquiera con sed. Y mi alma sintió dolor por los hijos de los hombres, porque son ciegos en su corazón y no se percatan de que han venido vacíos al mundo, y vacíos intentan salir otra vez de allí. Perdón, mis corazones, me entró una llamada y tuve que
cortar la comunicación con ustedes, pero creo que voy a continuar. Ay, miren, y no sé dónde me he quedado. Los hallé a todos ebrios, y no encontré entre ellos uno siquiera con sed. Y mi alma sintió dolor por los hijos de los hombres, porque son ciegos de corazón, y no se percatan de que han venido vacíos al mundo, y vacíos intentan salir otra vez, salir de él. Todos ebrios, intoxicados con la ilusión de separación, drogados con la búsqueda de satisfacción en lo externo, adictos a la narrativa de que son seres limitados y carentes. Ninguno tiene sed. La tragedia no es que no tengan acceso al agua viva, por supuesto que la tienen, de la conciencia divina. La tragedia es que ni siquiera se dan cuenta de que tienen sed, pero cuando hayan expulsado su vino, entonces se arrepentirán. Ay, qué pena todo esto, mis corazones. Porque cuando el sufrimiento finalmente los despierte de su intoxicación con lo ilusorio, cuando el dolor los obligue a buscar algo real, entonces estarán listos para recibir la verdad. Arcadiano en estos ebrios durante vivió gran tiempo de su vida. Había estado tan ocupado persiguiendo a todos sus logros espirituales, acumulando conocimientos religiosos, tratando de convertirse en alguien santo, que había pasado por alto la presencia divina que ya era. Mi arrepentimiento no fue por pecados que había cometido, reflexionaba él, fue por la vida que había desperdiciado, buscando fuera de mí todo lo que siempre había estado dentro mío. Ay, en el 18 Legión, Jesús revela uno de los misterios más profundos de la existencia. Dijo nuestro amado Maestro Jesús: el que la carne haya llegado a ser gracia al Espíritu es un prodigio, pero el que el Espíritu haya llegado a ser gracia, el cuerpo es prodigio de prodigios. Y yo me maravilloso, dice, me maravillo cómo esta gran riqueza ha venido a alojarse en esta pobreza. ¿Comprendes la magnitud de lo que él está diciendo? Es normal que la carne surja al espíritu, en la forma emerja de la conciencia, que lo infinito se manifieste desde lo infinito, pero lo verdaderamente milagroso es cuando el espíritu se reconoce a sí mismo a través del cuerpo. Pues cuando la conciencia infinita descubre su propia naturaleza mediante la experiencia de la limitación, esta gran riqueza, la conciencia divina ilimitada y eterna, alojándose en esta pobreza, un cuerpo temporal, un cerebro finito, una personalidad condicionada, y aquí radica el gran misterio de tu existencia. No eres un ser humano que está teniendo una experiencia espiritual, eres el espíritu divino que está teniendo una experiencia humana, mi corazón, que se está descubriendo a sí mismo a través de los ojos de tu humanidad. En el 20ª Legión, Jesús hace una declaración que desafiará a todo lo que creía saber sobre Dios. Dijo Jesús: donde quiera que hubiese 3 dioses, dioses son donde quiera que haya 2 o 1. Con él estoy yo, 3 dioses está Jesús, promoviendo el politeísmo. No está señalando que sea cuando buscas lo divino, como si fuera un objeto externo. Incluso si son muchos objetos divinos, permaneces en la dualidad de buscador y buscadlo. Pero cuando hay 2, tú y Dios,
en relación íntima o cuando hay uno, cuando reconoces que no hay diferencia entre el buscador y el buscado, entonces se manifiesta la presencia crística. Pues Arcarión miró hacia el horizonte donde el sol comenzaba su descenso, hacia las montañas lejanas. Pronto tendría que enterrar el pergamino, pero antes quería revisar una vez más estas enseñanzas que habían transformado su vida, especialmente la logia, que revelaban por qué el reino no era un lugar al que se va después de la muerte, sino un estado de conciencia disponible aquí y ahora para cualquier persona dispuesto a dejar de buscar fuera lo que ya posee dentro. En este momento, querido buscador, tal vez puedas sentir algo despertándose en tu interior. Una remembranza, un reconocimiento, una certeza silenciosa de que estas palabras no te están enseñando algo nuevo, te están recordando algo que siempre has sabido, pero que has olvidado. Eso que se está despertando eres tú, mi corazón, no la idea que tienes sobre ti mismo, sino la presencia viva que está experimentando estas palabras ahora mismo. Pues Arcarión, el secreto más peligroso de todos, porque Jesús enseñó que la dualidad es la única ilusión, y como puedes experimentar la unificación de todos los opuestos que las autoridades religiosas consideraron tan herético, que tuvieron que esconderlo durante 16 años, porque cuando comprendas verdaderamente lo que significa ser de dos, de los dos uno, nunca más podrás relacionarte contigo mismo de la misma manera. El misterio de la verdadera identidad está a punto de revelarse, pues la unificación de los opuestos en la logia 3957, trascender la dualidad, el sol se había movido considerablemente cuando Arcarión llegó al lugar más sagrado de su retiro, una pequeña gruta natural en la que había experimentado sus visiones más profundas. Sí, mis amores preciosos, creo que hasta aquí llego con las segundas charlas, pero voy a preparar la tercera parte dentro de pronto. Voy a hacerlo, mis amores. Por eso es que hoy día no he hecho meditación. Estoy viendo la posibilidad de sacarla inmediatamente y quiero que sepas que yo te amo un montón. Estamos en contacto, mis corazones. Hasta prontito. Chao.